Estamos con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, con quien vamos a tratar algunos temas de singular importancia. Uno de ellos es el de la crisis eléctrica. Inicialmente se llegó a decir, y eso se lo atribuimos al ex ministro Santos, al que dijo que se equivocó, que le falló el cálculo, que no sé cuánto, que hasta diciembre, ¿no? Pero no va a ser hasta diciembre. Ya el propio SELEC ha reconocido que estos racionamientos pueden prolongarse hasta marzo o abril. ¿Es así, ingeniero Glass, hasta marzo o abril? Jimmy, sí, bueno, un saludo a toda la audiencia a través de tu programa radial y en redes sociales. Mi opinión técnica, Jimmy, es que los apagones se van hasta febrero o hasta marzo, y no porque el gobierno haya hecho algo, sino porque sencillamente en marzo comienza a llover otra vez. Se acaba el estiaje en los ríos que alimentan sobre todo la represa de Mazara. Hay más agua y por lo tanto se podrá combatir de una mejor manera este racionamiento eléctrico que ha causado incalculables pérdidas al sector productivo. Y me creo que el sector productivo tiene que pararse firme en este momento y decirle al gobierno central: oiga, ahora me cuesta más producir, ahora vendo menos porque cierro mi negocio, consumo más diésel en los generadores de respaldo de las industrias que lo tienen, y yo creo que también hay que bañarnos de responsabilidad con los gobiernos, porque ya el sector productivo y el ecuatoriano no le importa de quién sea la responsabilidad a estas alturas. Lo que le importa es que sea compensado de alguna manera por el aumento de costos de producción o las pérdidas que están teniendo por los apagones. Es más, Jimmy, y no quiero ser agorero del desastre, yo soy un técnico, históricamente el estiaje se radicaliza en las centrales hidroeléctricas de Colombia. Es decir, es probable que se agraven los apagones en el transcurso del mes de diciembre, a finales del mes de diciembre. Porque no nos va a poder vender Colombia. Porque no nos va a poder vender las cantidades que nos está vendiendo. Nos va a vender menos energía. Ya vimos que a un 35, 40, 45% del sobrecosto adicional del valor histórico, que es lo que tú decías, que este señor que ya a veces inspira ternura como abuelo, no quiero ser irrespetuoso, pero hay que tener ya la grandeza de alma cuando en determinada edad no puedes asumir determinados desafíos. Y yo creo que es el caso del exministro Santos Alvite, que fue ministro del gobierno de Febres Cordero, y que ahora dice que me equivoqué, es un error humano y cuesta un 35% más. Eso es un tema grave en el sector público. Esto es un tema que tendrá que ser investigado por la Contraloría, pero como nadie confía en ninguna institución del país, lo más probable es que no pase nada. Ahora, al técnico Jorge Glass le pregunto, ¿eso pudo haberse previsto si se tomaban medidas en febrero como algunos técnicos de SELEC anunciaron? Totalmente. Si se hubieran hecho los mantenimientos programados al sistema térmico público, a los generadores térmicos, si se hubieran mantenido a punto todas las hidroeléctricas y se hubiera terminado Toachi Pilatón, por Dios, han pasado 6 años desde que la obra estaba al 95% en obra civil. Terminar Toachi Pilatón y manteniendo activo el parque termoeléctrico privado, que yo creo que te lo expliqué en una entrevista anterior. Son generadoras privadas que tenían concesión y que se les pagaba un fee mensual para que estén a punto, es decir, un stand-by. Yo te pago dinero para que tengas tus generadores listos para yo comprarte energía cuando se requiera. Eso no lo hicieron. Creo que hasta expiraron las concesiones de esas empresas privadas. Es lo que hizo Santos Alvite en los últimos días, de firmar nuevamente la concesión. Pero la puesta en marcha, la nueva ministra de Energía ha tenido, y eso hay que reconocerlo, ya están diciendo la verdad, que eso no va a estar listo hasta que termine el estiaje en el mes de febrero. O sea, será para el próximo año, para el próximo estiaje. Pero será en algún lugar del tiempo, Jimmy. Qué barbaridad. Porque además deberían estar planificando y ya ejecutar el plan maestro de electrificación que yo dejé aprobado el año 2030 para que esto no pueda ocurrir. Ahora, otro tema también sensible es la compleja situación de los GATS, que se están quejando porque las asignaciones están llegando tarde, mal y nunca. Hay algunos que tienen 2, 3 meses de atraso. Por ejemplo, el caso de Muisne, 3 meses, 4 meses sin recibir asignaciones. Quevedo, 4 meses sin pagar los sueldos. Sí, exactamente. Entonces, pero más allá de los sueldos, ni siquiera pueden invertir en obra. ¿Hay alguna forma de que esto se ajuste?
Porque ¿a qué le atribuía el gobierno de Lasso, y seguramente lo hará ahora el nuevo gobierno? A que no hay plata, a que bajaron las recaudaciones. Pero Jimmy, a ver, primero empecemos por el principio, decía la abuela. Los GATS no están recibiendo dinero, por lo tanto no pueden pagar ni sueldos, ni pueden pagar a sus proveedores de servicios, de construcción, de obras, peor planificar obras nuevas. Esto es extremadamente grave cuando usted conversa con determinados alcaldes de municipios pequeños y medianos. Los municipios más grandes, Guayaquil, Quito, pueden soportar mejor esta falta de liquidez producto de que el Estado central no les está pagando, pero solo al municipio de Quito se le deben 300 millones de dólares. Abuelo de pájaro, Jimmy, las deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas y municipios, deben llegar, calculo yo, a los 2.500 millones de dólares. El día jueves de la semana pasada, usted sabe que yo tengo un programa de radio, así que también me reservo el derecho de la fuente, me llamó un funcionario del Ministerio de Finanzas a preguntarme, me dice, ingeniero, usted que era bastante creativo, solamente tenemos 18 millones de dólares en la caja del Ministerio de Finanzas. 18 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que estamos quebrados. Así de sencillo. Si la nómina para diciembre solo del Estado central es de 1.550 millones de dólares, ¿qué vamos a decirle al sector público? ¿Cómo se le van a pagar los sueldos? Y por otro lado, está bien, todos vimos atónitos un Twitter del Ministerio de Finanzas, con mucho esfuerzo pagamos el mes de noviembre del gobierno central. ¿Y cuál fue el esfuerzo? Manejo eficiente de la liquidez. ¿Qué significó? Un zarpazo a las empresas públicas, un zarpazo a la banca pública, un zarpazo al IAS, donde podían sacar plata la sacaron. Pagaron los sueldos de noviembre del sector público y de los municipios y prefecturas, Jimmy, y querida audiencia. Se puede reactivar la economía solamente pagando a los GATS, porque ellos van a pagar sueldos que van a consumo y van a pagar a proveedores y van a contratar obra pública que va a reactivar la economía. Por Dios, no hay que ser tan brillantes para conocer la hoja de ruta para pero esto. ¿de dónde sale la plata? La gran pregunta es, yo no creo que el presidente Noboa no sepa que hay que pagarle. La pregunta es, ¿de dónde saca la plata? ¿Qué gestión puede hacer A para estas conseguir alturas, recursos? A estas alturas, lo único que yo veo viable, la banca multilateral y en especial el Fondo Monetario Internacional. Porque el mercado para bonos ecuatorianos está cerrado desde el año 2020. Nadie compra un bono de deuda ecuatoriana, cortesía de la renegociación del ministro Martínez y del gobierno de Lenín Moreno, el traidor. Esa es la realidad. No se puede vender un bono. Ya no hay más dinero de donde meter mano, me refiero al gobierno central para captar liquidez en estos momentos, y yo creo que nos encontramos ante un estallido social por los problemas que hay en los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador, y yo creo, Jimmy, que es el problema más grave que está enfrentando en este momento el gobierno central y no está siendo analizado ante la luz pública de los medios de comunicación. Ya, o sea, podría recurrir al gobierno, me parece que hay ciertos préstamos emergentes en el Fondo Monetario, ¿no? Pero en base a emergencias que no se han visto todavía en el Ecuador, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que está anunciado, que seguimos en la alerta naranja, pero todavía no llueve. Y además tenemos unos pronósticos medios complicados, Jimmy, querida audiencia. Cuando en el teléfono me llega, dice Secretaría Nacional de Riesgo, atención, van a haber lluvias dispersas en el territorio nacional y de diversa intensidad. Caramba, no me dicen nada, pues no me dicen dónde va a llover, no me dicen qué tan fuerte va a llover, que sean de distinta intensidad. Así que seguimos sin información relevante. Lo que sí es cierto es que se mantiene el estiaje en las hidroeléctricas. Históricamente eso se va hasta febrero o marzo. Y bueno, me preocupa mucho el estiaje en Colombia. Así que aquí hay una alerta de que puede complicarse la vida, es decir, extenderse los apagones en el mes de diciembre, a fines del mes de diciembre. Y bueno, rompió récord de generación Coca-Cola Sinclair. Sin Coca-Cola Sinclair los apagones serían aproximadamente de 8 a 10 horas diarias. Y eso es una buena noticia para el Ecuador, esa obra tan vilipendiada que ahora nos salva los fierros para poder tener energía y seguir subsistiendo en el siglo XXI con apagones. Una cosa vergonzosa verdaderamente como nación. Ingeniero, pero hacer préstamos para pagar sueldos, estamos en la M. Y no solo eso, eso es ilegal. ¿Ya? Entonces, ¿Dónde está la plata del Fondo Monetario Internacional?
¿Dónde está la deuda pública que se disparó de 37.000 millones que dejó Correa a 80.000 millones que hereda el presidente Noboa? Y yo aclaro, esto no es problema del presidente Noboa, no es culpa, mejor dicho, pero a él le toca enfrentarlo, él está al frente de la nación y tiene que decir, voy a hacer esto. ¿Considera usted que no se pueda pagar sueldos con la subejecución presupuestaria que tenía Lazo, que era el 15%? Si el presupuesto era 100, ejecutaban 15. Es decir, debería haber liquidez producto de la subejecución presupuestaria en el gobierno de Lazo. El que ya se fue, creo que ya está en Estados Unidos. Pero no es así. No hay para pagar sueldos y no hay para pagar a los municipios autónomos descentralizados. Yo creo que estamos a muy poco de que se comprometan operaciones cruciales de los municipios como la provisión de recolección de basura o de servicios públicos de agua potable para la población. Es extremadamente grave y no veo que se esté debatiendo esto con la fortaleza que se debería y con la urgencia que se debería para que los municipios puedan seguir operando. No puede ser la misma jugada de noviembre para diciembre, es demasiado. No hay cómo licuar tanto no se dinero. puede. Y nuevamente, solamente para el gobierno central y los sueldos de los municipios y los sueldos de las prefecturas y el fenómeno del niño, ¿qué van a hacer las prefecturas? ¿Cómo van a limpiar los lechos de los ríos? ¿Cómo van a sostener obras de emergencia? Y Dios quiera que se diluya lo del niño, que se va dilatando de alguna manera. Sigue el pronóstico vigente, pero bueno, a Dios gracias, no ha llovido y no ha habido mayores emergencias. Bueno, Esmeraldas ha tenido unas lamentables emergencias en los últimos días, pero de ahí no vemos un fenómeno del niño agresivo, que es lo que estaba pronosticado, pero que igual toca esperar a ver qué pasa en diciembre. Al principio usted decía que a estas alturas del partido y como está el país, a la gente ya no le importa de quién es responsabilidad. Yo ahí difiero, ingeniero. Yo creo que las responsabilidades siempre hay que sancionarlas. Y se lo pregunto diciendo, yo me niego a creer que una persona perjudique a todo un país por intereses personales. ¿Y por qué se lo digo? Porque así como la semana anterior escuchamos a Santos Alvite decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Se me chispoteó. Al final de esa misma entrevista daba a decir, es que bueno, el Estado ya no puede, esto tiene que ser entregado a las manos privadas. Las manos privadas tienen que ingresar a la generación de energía. O sea, como dándote a entender, si ves, estamos tan mal que los privados tienen que hacerse cargo. No, mira. Eso se ha dado. ¿Usted cree que se ha dado? Está desnudando la agenda neoliberal que tuvo Moreno y Lazo de privatizar. ¿Por qué cree usted que la CNT, que quedó facturando 1.100 millones de dólares en el 2016, con utilidades de 250 millones de dólares líquidas, con la mejor red de telecomunicaciones de América del Sur, ahora factura 500 millones, 600 millones menos? No es un accidente, Omar, esto aquí está planificado. ¿Para qué? Para vender las empresas públicas a precio de gallina con peste. Yo debo también destacar algo con mucha transparencia, que es una buena noticia que en la ley económica urgente que mandó el presidente Noboa a la Asamblea Nacional y que está siguiendo su hoja de ruta, no haya propuesto un paquetazo brutal o privatizaciones más allá de la concebida lotería tributaria y el chicle masticado de las zonas francas como destino de gran inversión extranjera, que no va a haber, Omar y querida audiencia. Nadie va a invertir en un país con inseguridad, sin energía eléctrica y gobierno corto de un año, 5 o 6 meses más. Nadie va a invertir, no nos engañemos. Nadie va a invertir en este país porque estamos viviendo un momento político de transición, porque hay recesión económica, porque no hay energía eléctrica y porque no se puede caminar por las calles. En un día mataron 6 personas en Durán. Ahora, por el amor de Dios, que uno ve las noticias, libraron 10 secuestrados. ¿A dónde estamos? ¿Quién en su sano juicio va a venir a este país? Salvo que se quiera beneficiar a algún grupo ecuatoriano que ya tenga todo planificado para invertir en una zona franca, para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que se trata la zona franca? Para no pagar impuestos. Y no habría nueva creación de acervo, de patrimonio nacional. No impactaría en el Producto Interno Bruto. Pero en todo caso, ahí está la agenda. No voy a decir lo de la agenda del presidente Noboa, lleva muy pocas semanas en el cargo, pero la agenda de Moreno y de Lazo era destruir las empresas públicas a cualquier costo. Producimos menos petróleo que hace 25 años. ¿Qué va a hacer el presidente Noboa? Yo quiero ver quién va a ser el ecuatoriano, el servidor público que se va a atrever a apagar el campo del ITT, porque lo va a destruir.
Y eso va a tener un costo. Y tiene fecha límite. ¿Y quién la puso la fecha límite? La Corte Constitucional, 1 año le dio. Bueno, veamos si lo hacen. Claro. Veamos si lo hacen. Ingeniero, volviendo a la parte jurídica y política, con esto le doy paso a Noris. ¿En qué quedó lo suyo después de la resolución que hubo en las Cortes brasileñas con respecto al tema Odebrecht? Creo que usted va a interponer acciones internacionales, 1 y 2. En la parte política interna, ¿hay distanciamientos en la RC? Sabemos cómo es José Hernández, ¿no, verdad? Y cómo elaboraron el reportaje el otro día en el evento. ¿Quién es José Hernández? El director de noticias de Coavisa. Ni lo conozco. La pregunta es, ¿qué pasó ese día en el evento donde se ya encontró con Isabel Noboa, con Marcela Aguinaga? Vamos por el principio. A ver, primero estábamos hablando del tema de Odebrecht, de lo que es de las relaciones y todo. Oficialmente hace 2 semanas, la sentencia de nulidad debidamente protocolizada de la Corte Suprema de Brasil ya fue notificada a la Fiscalía del Ecuador. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Yo estoy pidiendo una copia para registrarla también en la Corte ecuatoriana. De ahí nada más, te digo, no, hay un hecho muy importante para mí en lo personal, y es que el día de mañana ya me consiguieron una audiencia ante la CIDH por vía telemática. ¿Por qué digo esto? Porque como usted pide ser recibido una audiencia en la CIDH, caramba, pueden pasar 2, 3 años para que te reciban. Yo la pedí hace pocas semanas, porque en mi caso ha sido declarado de extrema urgencia por la continua violación de mis derechos constitucionales, legales, y la violación permanente de mis derechos humanos. Así que hay varias cosas importantes, y hoy tengo información ya confirmada. Hoy, en un portal de noticias internacional, se van a revelar nuevas cosas respecto al proceso de Odebrecht y cómo Lenín Moreno le metió la mano a la justicia para perseguirme y sacarme de la vicepresidencia. Esto es una entrevista que me han comentado que ha hecho el señor Dalo Bucaram Puley, donde reconoce la manipulación de Moreno, pide hasta disculpas, y yo insisto, yo debo confesar que yo ya he hablado con él y yo he dicho al país entero que yo ya perdoné a todos lo que me hicieron para llevarme a la cárcel. Y ahora el señor Dalo Bucaram lo ha reconocido en una entrevista que me imagino que estará pública, si es que ya no está al aire en algún portal internacional. Así que hay que estar atentos porque son nuevas revelaciones respecto al caso Odebrecht. Lo que tú preguntas de Revolución Ciudadana y la telenovela que han hecho, te lo voy a contar de manera muy sencilla. Yo hice una entrevista en mi programa de radio Glass en línea por Sonorama, a un promotor de un evento que era el primer Congreso Ecuatoriano Espacial. Sí. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, yo he participado en proyectos importantísimos hasta el lanzamiento de satélites comerciales, pero satélites de $300 millones, no cualquier cosa. Entonces yo me entusiasmé, hice la entrevista a este caballero, me invita encarecidamente que vaya al Congreso y yo fui. Lo que yo no sabía es que ahí había otro evento donde estaban reconociendo algo a la señora Isabel Noboa, con quien tengo una muy cordial relación de toda la vida, y más aún con su esposo. Su esposo es amigo mío, él salvó la vida de mi madre, el doctor Agustín Lor, y me encontré con el evento, me pusieron una silla, me sentaron adelante, y yo fui a otra cosa en realidad. Y debo decirte también que la prefecta Marcela Aguinaga fue a otra cosa, fue al evento del Congreso Espacial porque también había sido invitada. Pero en medio de toda de todo el proceso formal había esta condecoración, este honoris causa de la señora Isabel Noboa, y ya tuve que quedarme ahí porque no quería ser descortés. Me quedo porque soy respetuoso. ¿Hay distanciamiento con Marcela Aguinaga? En lo absoluto, es mi amiga del alma. Pero arman un drama ahí que tú no tienes idea. Marcela es una muy querida amiga en lo personal y va a seguir siendo mi amiga, espero yo, toda la vida. La última, ¿usted cree que va a volver a la cárcel? No lo sé. Pero sabe que hay intenciones, ¿no? Por supuesto, sí, permanentemente. Sí. Más aún cuando se aceptó a trámite el juicio político a Diana Salazar. Sí, la verdad es que eso siempre es un riesgo personal, Dios quiera que no sea así, que ya la maldad humana tenga cierto límite, pero yo soy el que usan para tratar de extorsionar. Lo que yo hago es una reflexión muy sencilla. Yo estuve 5 años en la cárcel, 5 años, 4 meses, y justamente mira cómo se va destruyendo solito el caso por el lado de Brasil. Ahora el señor Bucaram cuenta cómo lo utilizaron para perjudicarme en el caso.
la CIDH que declara mi caso de extremada urgencia. Mañana voy a exponer todos estos riesgos personales que marcan la persecución política en contra de Jorge Glass. Pero yo hago una reflexión a toda la audiencia. Si ya es cierto que estuvieron 5 años tratando de extorsionar al bloque de Revolución Ciudadana con la prisión de Jorge Glass, que lo mandamos al pabellón de Máxima, que lo van a violar, que lo van a matar, y un largo etcétera, y nunca se dio mis compañeros a la extorsión o al chantaje, ¿por qué creen que va a ocurrir ahora? Eso no va a ocurrir, podrán regresarme a la cárcel, Dios quiera que no sea así, sería terrible para mí en lo personal, no, yo no estoy listo ahora para esto. La vez pasada sí, porque estaba en modo combate. Yo creo que ya demostré ante el país todo lo que se puede demostrar respecto a mi inocencia. Y bueno, esperemos que no sea así y que ya termine esto de la persecución política en el Ecuador. Yo debo decir que no hay señales de que la persecución política venga del gobierno del presidente Noboa, lo cual es una gran noticia. Jorge, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En el tema de la eliminación de EMCO, que lo anunció el presidente Daniel Noboa, realmente, y que bueno, EMCO se puso como sobre el ojo público y el huracán con todo este caso de Lazo, Hernán Luque y todo lo que se dio en los actos de corrupción. ¿Pero usted cree que realmente eliminar EMCO es una solución? Porque al eliminar EMCO, todas estas empresas públicas tienen que recaer sobre alguien, y es sobre los ministerios. ¿Están los ministerios preparados para recibir todas estas empresas y asumirlas como tal? ¿O cuál sería el camino? Todo depende de la capacidad. Le voy a contar porque yo fui parte del equipo que diseñó la ley de empresas públicas. Al comienzo no había ENCO. Cuando nacen las empresas públicas con una rectoría clara de cada uno de los ministerios, pero quiero hacer unas respetuosas diferencias. Teníamos ministros que sabían lo que se tenía que hacer, un proceso que duró 10 años dentro de una década progresista bajo el liderazgo de Rafael Correa. Habíamos personas, me incluyo, que teníamos un plan de trabajo, había una secretaría de planificación, había un ministerio que, por ejemplo, ahora ya no existen, ya no hay el Ministerio de Electricidad, entonces todas esas empresas públicas las meten dentro del Ministerio de Energía, lo cual es un error. Pero ¿qué hace la EMCO? La EMCO es una empresa coordinadora que fue una opción que se puso en la ley. Al comienzo no había, cuando dijimos, mira, les van bien a las empresas públicas, todas han mejorado sus indicadores, toca ahora tener un balance scorecard, o sea, un control corporativo por indicadores para que podamos medir la gestión de las empresas públicas. Yo creo que es un error, porque las empresas públicas están peor que nunca y se requiere un control corporativo para que los indicadores que se construyeron en su momento para las empresas públicas se cumplan. Eficiencia, por ejemplo, producción petrolera. Entonces, es un problema de capacidad de gestión. Es un problema de capacidad de gestión y es una mala idea porque hubo algún corrupto en un gobierno corrupto como el de Lazo, eliminar, porque tendríamos que eliminar la presidencia de la República, pues si de eso se trata, pues no, con todo lo que hizo Lazo, deberíamos cerrar la presidencia. Con el robo que hubo en Petroecuador, cerremos también Petroecuador. Con el robo que hubo en el Ministerio de Energía, también cerremos el Ministerio de Energía. Eso es un absurdo. Ya vemos lo mal que le hace al sector público destruir, eliminar la institucionalidad que se creó para que haya eficiencia. Ahí está el resultado cuando eliminaron el Ministerio de Justicia. Vea cómo están las cárceles, vea cómo está el país y toda la delincuencia que se desató alrededor del descontrol de las cárceles del sistema penitenciario cuando desapareció el Ministerio de Justicia. Claro, se lo pregunto porque hay empresas, por ejemplo, grandes que quedarían un poco a la deriva y de las deberían asumir ciertos ministerios, pero son ciertos ministerios que, usted lo decía hace un momento, ni siquiera han cumplido de su ejecución presupuestaria en gobiernos anteriores, que no han tenido esa capacidad de gestión. Yo creo que es un grave error lo que van a hacer, sustituir, eliminar empresas públicas cuando deberían sencillamente poner gente capaz, que sepan manejar un sistema de indicadores, un tablero de comandos, KPI, indicadores de gestión, para que pueda ser medido. Los ingenieros somos mucho más prácticos. Lo que no se mide no existe. ¿No? Dice, estamos mejor. ¿En cuánto? ¿Estamos mejor en qué? En producción petrolera, en comercialización, en venta de canales de banda ancha, de internet, lo que usted quiera. Ya es una muy mala idea y
destruye al sector público. Ya vimos lo que pasa cuando se destruye el sector público. No se puede ejecutar nada, no se pueden dar servicios, no se puede atender al ciudadano. Todavía a la gente le cuesta relacionar este discurso que dice tenemos que disminuir el gasto, que no ha disminuido. Yo quiero que me expliquen por qué si antes eran 600 millones de dólares mensuales la nómina de los salarios del sector público del gobierno central y ahora para diciembre hay que pagar 1.550. Yo quiero que me expliquen. Claro, este discurso de achicar el Estado es como muy retórico. Sí, si usted achica el Estado hay menos servicios. Y a veces la ciudadanía no relaciona. Ahí voy a achicar el Estado. Eso significa menos policías, menos maestros, menos enfermeras, menos médicos, menos medicinas, menos libros, menos desayuno escolar y un largo etcétera. Jorge, ya pasando al tema político, la RC, ¿existe una división a la interna real o no? Y se lo pregunto a partir del caso de Soledad Padilla y lo que sucedió. Eso de ahí como que mostró posiciones específicas de ciertos grupos dentro de la RC. ¿Ha generado realmente un malestar y un fraccionamiento? En lo absoluto. Y sobre todo cuando ya todo se ha desnudado. Una vil extorsión, es decir, un comportamiento corrupto, con un asambleísta traidor, que siempre hay, pidiendo dinero a cambio de unas grabaciones. Y de una computadora que dicen que es mía, que no es mía, porque mi computadora está conmigo, aquí la cargo conmigo, nunca se me ha perdido la computadora está conmigo. Y imagínense usted el despelote que se armó cuando el abogado de ella, hace pública la agenda de extorsión y tanto así que dice, oiga, yo no tengo nada que ver con esto, se hace a un lado y ahora el abogado de Padilla es denunciado por Padilla y el abogado ya explicó ante la opinión pública una vil tramoya como un sistema de chantaje. Esa como telenovela, por ponerle un nombre, que se ha armado y con toda esta trama en donde tienes a Ferdinand Sánchez, que fue parte, a Ferdinand Álvarez, que fue parte de la revolución ciudadana de manera constante y llevando una bandera, ahora hablando de la forma en la que habla y refiriéndose a usted, la forma en la que se refiere, ¿a qué se debe? Ahí tal vez, y lo pregunto, tal vez ustedes consideran que hay algo más profundo atrás de todo esto. Siempre es posible. Me dicen que el señor ya es un arlequín de María Paula Romo, no tengo cómo probarlo, pero mire, traidores hay en la historia. Y además, revolucionario nunca ha sido, ¿no? Él más vino, se apegó al proyecto político, venía del grupo de las listas 5 anterior, ¿no? Que se llamaba Compromiso Social, de ahí se arrimó un poco y bueno, ya traidores siempre hay. Ya fue separado del bloque. Última pregunta, que puede ser penúltima según su respuesta, que sea brevísima por el tiempo. ¿Usted tiene algún impedimento para ser candidato a presidente de la República? Sí, ahora sí, yo no puedo ser candidato. Ya tiene impedimento. Porque nunca fue efectiva la restitución de derechos que hizo un juez, a pesar de que la sentencia sigue viva, pero el Consejo Electoral nunca la ha conocido. Por lo tanto, en este momento yo no puedo ser candidato. Pero ganas tenía. Deseos tenía. Eso no tiene nada de malo. Ya, mire, en este momento no. Siempre voy a ser un militante, siempre voy a estar disponible para mis compañeros, pero también es cierto que tengo que concentrarme en resolver problemas judiciales porque es bastante complejo hoy en día. Gracias a Jorge Glass, que ha estado con nosotros, ex vicepresidente de la República.